Donàvem pas, per tant, i la benvinguda a Marc Sánchez Izuel, qui ens ve a presentar la ponència Lideratge transformacional en un món líquid. Missionera, filla de la Sagrada Família de Natzaret, és llicenciada en periodisme, té un postgrau en acompanyament espiritual, coautora dels llibres Aprenentatge intel·ligent i Design for Change. Actualment és la directora titular del Col·legi Montserrat de Barcelona i formadora de professors del projecte internacional Natzaret Global Education a països com Equador i Xile. Benvinguda, Mar Sánchez Izuel. Gràcies. Moltes gràcies i molt bon dia. I estic així com molt emocionada perquè això estava des del 2020. Per tant, és allò tot lo bo que es fa esperar, finalment arriba. Per mi és la primera vegada que estic a Mallorca i és allò com el regal de Reis, gairebé, quan aconsegueixes alguna cosa que has desitjat sempre. I, a més, un espai, un entorn que jo que també faig classe de literatura catalana, quan estudies dins del modernisme a l'escola mallorquina i recites aquells poemes de Joan Alcover, quan veus l'espai, l'àmbit, l'entorn, la família que ha fet créixer aquella paraula, doncs també t'emociona internament i amb molta força. Esteu de festa. Ahir la Llucia ens ho deia. És la festa de l'educació, amb un espai, un entorn preciós, amb un lema que també aquest art d'acompanyar, crec que tant de bo, vocacionalment, tots visquéssim així la nostra vocació educadora, però sobretot jo sento aquesta abraçada que us caracteritza aquests 2 dies, de reunir-vos i sobretot d'ajudar-nos a pensar. Si sóc capaç de pujar-me aquí és perquè porto la meva experiència, perquè sé les vegades que m'han ajudat a pensar de què m'ha servit, quin pas endavant això m'ha suposat fer i crec que aquest és el major favor que ens podem fer mútuament. Vivim en un món líquid. Si això m'obeeix. Però jo no sé si algú recorda o identifica aquesta imatge. Algú l'ha vist? Si algú l'ha vist, m'aixeca la mà. Aquesta imatge va aparèixer al setembre i va donar la volta al món perquè es va fer portada en premsa digital, escrita, i és la imatge del telescopi James Webb. Fins ara parlàvem del Hubble i ens havia fet descobrir moltíssimes coses, però resulta que després de molts anys de preparació s'ha inaugurat un telescopi que, entre d'altres moltes coses, una de les seves característiques essencials és que està fora del nostre planeta. Per tant, la perspectiva ja és molt diferent. El James Webb va tenir tot un procés de creació on estava mil·limetrat, segon a segon, què podia passar en el pitjor dels escenaris. Perquè l'objectiu no era que fallés, que potser a vosaltres us passa, no? Sempre en els nostres entorns hi ha algú esperant per dir «ja t'ho havia dit». Però a vegades hi ha equips humans que això no s'ho plantegen i que el propòsit és aconseguir allò que han somiat durant tants anys i per la qual s'han preparat professionalment, humanament, de manera excel·lent. El James Webb ens ha fet conèixer imatges que fins ara de la nostra galàxia no n'havíem vist, no n'havíem conegut. Per tant, jo crec que aquesta ja ha de ser a vegades la visió d'un equip directiu. Sortir de l'entorn, de l'escenari urgent on ens movem, tenir perspectives una mica més enllà que ens permeti descobrir que això que ens permetin descobrir nous punts de llum. Hi ha una paraula d'origen llatí que és preciosa, és el reconsiderar.
i en castellà també la tenim, no? Reconsiderar, ve del considerare, considera, con estela, con estrella. Tornar a mirar al cel. Suposo que aquí sou experts en fer aquesta experiència de mirar el cel de nit i com més estona passes, més punts de llum descobreixes. I aquest potser és el secret d'aquesta paraula preciosa que m'agradaria, no sé si aconseguiré que surti després el núvol final, però sí que sigui el tarannà de l'equip directiu o del claustre d'un centre. Tornar a contemplar, tornar a mirar allò que normalment ja hem vist. Diu, sí, ja vaig mirar el cel ahir. Diu, sí, però torna-hi. Torna-ho a mirar perquè segur que descobriràs nous punts de llum. Això és el que va permetre al James Webb i això és el que ens hauríem de permetre a nosaltres com a equips. Prepandèmia ja va sortir aquest article de l'Enric Segarra on parlava d'aquest món topsy-turvy. Ell deia amb aquesta expressió en anglès, un món potes en l'aire, un mundo patas arriba. I quines serien les habilitats que aquest món potes en l'aire ens demanaria? I això sense intuir que vindria la pandèmia del Covid. I una de les habilitats que principalment reclamava aquest autor era el coeficient d'adaptabilitat. Coeficiente de adaptabilidad. ¿Cuánto cada uno de nosotros sería capaz de adaptarse a un nuevo contexto? Eso es lo que te daría la sensación de progreso, la sensación de avanzar. No era el coeficiente intelectual, no era... Hoy en día se habla las soft skills, las habilidades blandas, y que todo esto sigue siendo las habilidades del siglo XXI, las más importantes, pero a ratos esto nos parece como una delicatessen, lo dejamos y volvemos a... No, es que lo curricular es lo interesante, ¿no? En una escuela. Coeficiente de adaptabilidad. En plena cuarta revolución industrial, donde lo que nos habían predicho desde hace mucho tiempo ya está sucediendo. Y supongo que vosotros sois escuelas, claustros, topsy-turvy, patas arriba, porque estáis mirando cómo integrar ya el chat GPT. No cómo defenderos del chat GPT. Yo he vivido un mes interesantísimo, porque siempre te piensas que las cosas les suceden a los otros. Y un día nos dimos cuenta en un... Bueno, es como una especie de informe bibliográfico que preparan los de cuarto de la ESO. Los profesores de ciencias dicen que este lenguaje no es de estos alumnos. Digo, ¿y de dónde lo habrán sacado? Y entonces, con los esquemas del siglo XX, pues lo pasas, ¿no? Por un detector de plagio. Dices, no, pues no hay plagio, ¿no? No hay ningún sitio de donde esto lo hayan sacado. Dices, no, ya está hecho con ChatGPT. Dices, y las escuelas, ¿no? Internacionales del IB, y salió en prensa internacional y han dicho, sí, está permitido como fuente bibliográfica. Luego, ¿qué vamos a hacer nosotros con todo esto? Este mundo patas arriba, pero en un entorno que se nos hace líquido y ya anunciado por Bauman. Este mundo que se adapta, ¿no? Que no es sólido, y todos nosotros venimos de una formación sólida, y de aquello que te ha servido hasta otro, pues realmente actualmente ya no te sirve. La experiencia del COVID a mí me hizo descubrir mi propia ignorancia y caer en la cuenta que aquella historia que yo siempre explicaba y que es lo que les pasa a otros, por primera vez tú te veías en algo que estaba siendo historia. Dices, fíjate qué mentalidad más recortada, ¿no? De dar por supuesto que la historia es lo que le sucede a otro. Mundo líquido en el que estamos, no sé si en la cresta de la ola o ya haciendo glu glu, pero ciertamente donde no nos sirve
esta secuencia. Aquí tendría que haber un poquito de audio, pero no pasa nada. Este es un clásico, Robin Hood, Kevin Costner. Y la cámara, ¿verdad? Puesta en la propia flecha. Una secuencia espectacular en cine, donde las haya. Y esperamos muchas veces que nuestras decisiones funcionen así. Entonces está clarísimo. Para nosotros, solucionar las cosas que nos suceden así, con trayectoria directa, es pensar que todos los problemas que nos suceden son técnicos. Los problemas técnicos los tiene que solucionar quien es el experto. Se cae la wifi del colegio. Por mucho que opinemos, no, ya veo que aquí también pasa, ¿no? Por mucho que opinemos el equipo directivo, al final, quien va a solucionar un problema técnico, y no porque tenga que ver solo con el Internet, ¿no? Es el experto. Y yo podré dar mi opinión y, vale, felicidades, ¿eh? Madre más, retírate, porque ahora quien habla es el coordinador TIC. ¿Sí? Pero ¿qué hacemos con un niño disruptivo? Si pensamos que es un problema técnico, lo enviaremos al departamento de orientación. ¿Qué hacemos con una familia difícil, compleja, con alguien del claustro? Porque todos tenemos ese 33% de irreductibles. Vosotros y yo también. Pero como decía una monja simpática nuestra, mira, hay que hacer el ramo con las flores que tienes. Así que de todo eso tiene que ver el liderazgo, de hacer el ramo con las flores que tenemos, pero no cometer el error de considerar que todo lo que nos sucede son problemas técnicos. Son problemas adaptativos y requieren la participación de todas las personas con toda la persona. Y aquí ya podríamos irnos preguntando cuántas cosas de nuestro día a día intentamos solucionar sin contar con aquellos que están también involucrados. Luego, este mundo líquido a veces se nos puede escurrir. Y fijaros, Peter Drucker, que es un clásico del management, dice que en tiempos de turbulencia el error más grande sería actuar hoy con las lógicas del ayer. Y esto fue lo que nos pasó en pleno confinamiento y en el año de los grupos bombolla y todo lo que después siguió. Nada de lo que habíamos hecho hasta ahora nos servía. Y si intentábamos reproducir lo que hasta ahora nos había servido, pues hay que, sin juzgar, hay quien ofreció a lo mejor el mismo horario que físico tenían los chicos en formato digital. Y satisfecho porque las familias nos lo agradecían porque tenían a los niños enchufados, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 5. Dices, esto fue solucionar un problema adaptativo que requiere de todos como si fuera meramente un problema técnico, pero con las lógicas de ayer. Dice Drucker que lo inesperado siempre es fuente de innovación. COVID fue inesperado. Por mucho que nos dijeran, no, lo podríamos haber intuido, lo podríamos... Hay quien acuñó aquella metáfora del cisne negro, ¿cierto? Lo mejor que nos puede ayudar a dar ese salto hacia adelante es precisamente lo inesperado. Lo inesperado es fuente de innovación. Este cuadro, una obra maestra del siglo XIX-XX, es un autor ruso, Ilya Repin, se titula No lo esperaban. Es un exiliado político que vuelve y fijaros cómo reaccionan todos. Yo creo que esto también debería estar
¿no?, en las zonas de trabajo de los equipos directivos, porque a ratos somos los titulares, ¿no?, las titulares, cuando entramos en la sala de profesores y cómo reacciona cada uno de nuestros profesores. No sé si hay quien te mira con emoción. Ayer Eduard también nos hacía plantearnos, ¿no?, si hay alguien que esperaría que tú no estuvieras liderando donde estáis trabajando. No lo esperaban. No esperamos muchas cosas y en el día a día no esperamos pues, que nos suceda lo que está fuera de la planificación. Pero eso no esperado puede ser fuente de innovación. Y por eso os quiero invitar a reconsiderar. Y reconsiderar, voy a ir haciendo desfilar ayudantes, un poquito una sesión coral. Adam Grant, si habéis leído algo, si no habéis leído algo os lo recomiendo y si tenéis que empezar por algo, os recomiendo por este libro, este Volver a pensar, este Think Again. Y fijaros que vuelve a decir algo parecido que ya nos apuntaba Drucker. Entonces, en este mundo turbulento, y el educativo lo es, y quien diga que es facilísimo llevar un colegio es que no lo lleva, porque madre mía lo que nos supone. Pues estamos invitados a desarrollar estas habilidades de volver a pensar y desaprender. Y esto nos cuesta. Nos cuesta porque si no hay algo que nos ponga un poquito en tensión y nos saque de esa famosa zona de confort, no hay la capacidad para desarrollar nuevas habilidades. Y todos tendemos, ¿no?, a lo cómodo, porque supongo que aquí no os habéis sentado con las personas que menos conocéis. Todos tendemos, ¿no?, y es posible que a muchos hayamos repetido hasta el sitio donde ayer me senté. Dices, porque esto ya me da seguridad, ¿no? Con esta butaca ayer yo ya viví cosas impresionantes, por lo tanto vuelvo a ella. Por lo tanto, fijaros, si en el día a día nos cuesta tanto volver a plantearnos cosas, vuelve a pensar y desaprende. Imaginaros en las tomas de decisiones que supone el llevar un colegio. Vamos a escuchar directamente 2 minutitos a Adam Grant en una entrevista que le hacen. Tu más reciente libro, Think Again en inglés. Y el subtítulo es muy interesante, es el poder de saber lo que no sabes. ¿Por qué saber lo que no sabes es un poder? ¿Cómo es eso? I have seen a lot of companies fail and leaders fail. He visto a muchas compañías y líderes fallar no porque eran malos para pensar, sino porque eran malos para repensar. Se ataron demasiado a sus visiones y estrategias. Se enamoraron de la manera en la que siempre habían hecho las cosas. Luego el mundo a su alrededor cambió y ellos no se movieron lo suficientemente rápido para cambiar su forma de pensar. Yo creo que la habilidad de pensar de nuevo, la habilidad de cuestionarte a ti mismo, de revisar tus suposiciones, de reconsiderar algunas de tus decisiones pasadas, depende de saber aquello que no sabes. Necesitas la humildad intelectual para ser consciente de tu propia ignorancia, ¿cierto? Si estoy consciente de que no tengo las respuestas, es más probable que salga a aprender y repensar. I'm more likely to go out and learn and rethink. En el Vale, me lo voy a saltar. Es interesantísima toda la entrevista, pero lo más interesante es el libro completo. Así que los educadores a veces tenemos que buscar esa fuente de información fuera del entorno educativo, que nos da otras maneras y otras posibilidades de poder también pues, pensar o repensar distinto. Porque fijaros que esta actividad de repensar es algo que constantemente le pedimos a nuestros alumnos. Hasta un ejercicio clásico donde los haya, que es un examen. Y antes de entregarlo, la pregunta es, has puesto el nombre, por supuesto, pero la segunda es, ¿lo has vuelto a mirar? ¿Lo has repasado? Y entonces ahí siempre hay esos minutos de tensión, donde si fuera una película entraría la música, ¿no? Porque el alumno sostiene la mirada, tú sostienes la mirada, él está deseando decirte sí, pero en el fondo es no quiero ya volver a leerme esto, ¿no? Dices, estoy cansado, ¿sí? O cuando hemos ofrecido feedback con algo que ya estaba muy acabado. Entonces, cuando tú te has pasado como alumno
muchísimo tiempo perdón, desarrollando algo y el feedback de tu querido profesor te viene cuando ya está la cosa casi niquelada, dices, pues mira, es que me gusta así, ¿no? Desde poco conseguimos esa capacidad de repensar en nuestros alumnos. Y claro, luego decimos, así les va. Claro, así nos va también. Porque también nosotros somos de los que no solemos repensar. Entonces, ¿y para qué si las cosas van bien? Solemos repensar algo cuando nos ha fallado algo. Pero cuando algo nos va bien, ¿quién se para a repensar por qué eso ha ido bien? O que no vaya a haber algún dato que sea aleatorio y que nosotros estemos creyendo que esa es la posibilidad por la cual ha salido bien y no es cierto la próxima vez. Hay un montón de ejemplos que Adam Grant investiga en el mundo entero, donde gracias a que ha habido alguien que ha repensado todo, pues evidentemente tenemos un James Webb o evidentemente tenemos muchas otras cosas que nos facilitan mucho la vida. Pero no se nos hace fácil este repensar. Y fijaros la estadística. Yo supongo que aquí no estaremos, ¿no?, en ninguno de estos grandes apartados. Dice, entre la pereza mental y la flexibilidad mental, Adam Grant clasifica, dices, oye, ¿qué es lo que la gente argumenta para no reconsiderar, para no volver a pensar algo? Dices, pues el tanto por ciento más grande, desde aquí esto no va a funcionar. Y a veces esto es fácil. Tú vas a visitar un colegio, te quedas maravillado porque siempre la casa del vecino es mejor que la propia y entonces dices, es fabuloso, pero claro, esto aquí no. Esto es que es obvio, aquí no. Si no, pues los hay que también avalan a sus años de experiencia y dices, hombre, no sé, yo tengo cierto rodaje y no es esto lo que la experiencia me ha enseñado. Y entonces sentamos cátedra por nuestra experiencia a veces poco reconsiderada. O quizá pues es muy complicado, no le demos más vueltas. Y fijaros que va a ser muy diferente decisiones que tengamos que tomar ahora, final de segundo trimestre, que las que tuvimos que tomar al principio de este segundo trimestre. Porque no lo vamos a ver igual. Y ahora ya solo estamos pensando a ver cómo sobrevivimos acabando este segundo trimestre. Dices, ya está, no le des más vueltas, déjalo así. O siempre lo hemos hecho así. Y a veces hay quien hace gala y orgullo de, es que siempre lo hemos hecho así y nos va muy bien. ¿Por qué habría que replantear las cosas? Porque pueden ser mejores. No porque ya son buenas, sino porque pueden ser mejores y porque nosotros como vocación tenemos el servicio y el cambiar el mundo. Él habla de este arte del repensar y lo aplica a nivel individual, a nivel de colectivo y a nivel institucional. Y casi que aquí ya podría salir un plan estratégico de una escuela, de un colegio. Es decir, ¿cómo puedo hacer yo conmigo mismo? ¿Cómo puedo hacer con mi equipo? Con mis equipos, identificar cuáles son esos equipos que tenemos en los claustros y, evidentemente, cómo queremos que sea nuestra cultura de centro. Y una cultura de centro que me encanta, que va a valorar el matiz. Y aquí después también os voy a hablar algo más, ¿no?, de la importancia en nuestras culturas del matiz, pero no para poner el palo en la rueda y que la cosa no avance, sino precisamente para mejorar más. Papa Francisco dice que la urgencia es distraída y me encanta porque es cierto, la urgencia es distraída y en el cole solemos resolver urgencias y con mucha generosidad y con mucho servicio por nuestra parte y con muchos minutos extra, pero no podemos dedicarnos solo a resolver urgencias. La familia que te pone el problema o que te ha escrito un mail o que viene a quejarse, el alumno X, el profesor que nunca llega a la hora. Dices, ¿y cómo? Venga, en torno a la urgencia es distraída porque focalizas ahí y pierdes toda el área de posibilidad que es lo que nos permite realmente avanzar. Michael Fullan, este sí que es, ¿no?,
un inspirador del mundo educativo, de grandes sistemas educativos, y él habla mucho precisamente de este liderazgo del matiz, del no sobrevolar. No, bueno, más o menos, y ya está. No, 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 vamos a ir, ¿no? Vamos a ir a captar aquello que nos permite ser todavía mucho mejores. De este libro, él hace 1 año y medio participó en un congreso online y os he intentado rescatar un poquito de participación de Michael Fullan, donde habla precisamente de algunas de estas claves del liderazgo del matiz. Vais a ver pues, que es una grabación online, ¿no? Él estaba tipo webinar desde casa, le van intercalando algunas diapositivas, está pues, la traducción en subtítulos, así que os invito a que os fijéis más en los subtítulos que no en la voz, bueno, quien domine el inglés perfecto, pero que no os despisten las diapositivas quizá que van apareciendo. So I want to now turn lastly to the notion of one of the books is called Nuance, which itself is a tricky concept. And the translation is El Matiz. And nuance is leaders who see kind of specific things that are beneath the surface, as this first one talks about. And so I in the book, I have 10 examples, case studies of leaders who do this. So always we're practical, always we're looking at the cutting edge of leadership. And you'll see in that and I'll give you an idea of some of these qualities in the next few slides. But these are leaders who are able to, they're lead learners, or they wouldn't get this far. And they have to be able to learn all the time. And I'm going to give you some of the elements of this. Here's a very powerful one. This is the finding, and it comes from outside our work as well, is that leaders have to be apprentices and experts at the same time. They're experts, they know some good things, and they presumably use them, but they also have to be learners. And maybe apprentice is a good word for that. Maybe they're learning from students and teachers or parents or whatever. So this mixture of lead learner, I'm a learner, but I'm a leaner. I'm a leader. I'm always going back and forth between learning and leading about what I know. It's a dynamic development. So that's one thing. Marshall Gantz is one of the great leaders in social movements. He captured it. We're trying to capture in nuance the nature of leadership, not only its impact, but the nature of it. And he just says here very clearly, it's helping others achieve a common purpose under conditions of uncertainty. What could be more suited to the current times in COVID and the situation we're in, under conditions of uncertainty. Here's a couple of other findings from the nuance. One is that leaders who are effective are strong, and what the phrase is deep contextual literacy. That's a bit of a mouthful, but deep contextual literacy means that they understand the context in which they're working. And they really learn deeply about the people and all of the things within that context. Here's another way of expressing it. Every time you move to a new situation or the situation changes like COVID, you become automatically de-skilled. In other words, the leader is de-skilled if they find themselves in a situation that they don't understand the situation. COVID is this writ large. It's really about these conditions, and the kind of leadership we need now, and I think for as long as we can see in the future, are those leaders who realize that new skills are needed, and they develop them, but they develop them with others that they're working with. This is where we get in nuance. We call it joint determination. Here's one of the leaders from Honeywell who retired. He was very successful. They asked him what his most important learning was as a leader. And this is the way he put it. He says, you have to be right at the end of the meeting, not just at the beginning of the meeting. I hope this translates well, but what it means is if I'm a leader and I'm right at the beginning of the meeting, I'm only right in my own mind. If the whole group is right, what we've done is develop it together. And that's why it's even more effective, because it's a better idea and people are committed to it. And so this joint determination, this another way of describing the focus
is to say it's a matter of unity of purpose. This is what makes leadership so difficult, so complex. With a diverse group, and you're a leader, you have to forge a unity of purpose among people who are diverse in a situation that's changing, and you have to make that unity of purpose integrated constantly into the future. And we have examples of that. That's the change we're talking about. My chief researcher in this. Bien, él sigue hablando de este liderazgo del matiz, pero fijaros, ¿no? Algunas de las aportaciones que él hace. Tener esa determinación conjunta, ¿no? Y que busquemos más tener razón al final de la reunión que no al principio. Si voy al principio teniendo ya la razón, voy con mi idea preconcebida y ahí solo voy a esperar a poder participar para volver a decir mi propia idea. Esto es un ejercicio de flexibilidad y de adaptabilidad. ¿Y cómo hago para que las opiniones de otro me hagan cambiar mi propia razón? Y no quiere decir también estar siempre, ¿no?, para donde sopla el viento, pero quiere decir tener canales para poder escuchar. Esa adaptabilidad, aprender y liderar, líderes que aprenden y que enseñan simultáneamente, casi diríamos que 50-50 a lo largo del día. Y tu grupo, tu equipo, tu comunidad tiene que ver que tú también aprendes. Yo ayer cuando me despedía, un grupo de alumnos me vieron. ¿Desde dónde te vas? Digo, voy a un congreso de educación. Y me dijeron, qué suerte, aprende mucho. Entonces, oye, que un adolescente a las 8:30 de la mañana de un viernes te diga, qué suerte, aprende mucho. Entonces, como comprenderéis, aquello ya fue el regalo del día y después llegar aquí. Dices, mejor imposible, ¿no? Pero que vean, ¿no?, que tú también tienes ese interés por aprender. Y sobre todo esa cultura de la responsabilidad que permite la confianza. Hoy en día, hasta los bancos europeos ya, porque ya se veía venir, ¿no? Si el de Silicon Valley va como va, pues a esto llegará aquí. Evidentemente hay cosas que siempre van en la dirección contraria al sol. Dices, marca a alguien y después nos va a llegar. Y hablaban de la pérdida de confianza. Esto eran las noticias de esta mañana. Después nosotros tenemos razones y motivos para que no se pierda la confianza. Pero hay que hacerla crecer, hay que cuidarla. Y no solo con buena voluntad o por ser buenas gentes, ¿no?, sino porque podemos hacer bien o mucho mejor y por eso podemos reconsiderar todo lo que tenemos entre manos. Por eso merece la pena que repensemos o reconsideremos cuáles son esas funciones directivas de lo cual depende la vida y la transformación de nuestros alumnos. Si nos interesa ser mejores equipos, no es solo porque hay que pelear por a ver si consigo niños en P3, sino porque sabemos que de esos niños que yo consiga va a ir la transformación y la mejora del mundo, que a ello le hemos dedicado la vida. Y entonces fijaros que hay esas 4 funciones directivas. La del liderazgo la ejercemos todos. Un liderazgo compartido, pero el líder o la función directiva del liderazgo, ya por no solo identificarla en una única persona, tiene que ser la que ayude a poner visión. Visión, misión, valores, carácter propio. ¿Qué es lo que nos hizo nacer? ¿Y qué es lo que nos da sentido cuando nos levantamos cada día? El educar, como lo hacemos, eso es la función directiva del liderazgo. Y de vez en cuando alguien dentro del equipo va a tener que animarnos y volvernos a presentar ese horizonte que nos anima. Por eso es tan bueno estas convocatorias, aun cuando sea sábado, porque nos permite ilusionarnos, porque dices, estoy en una familia que me cuida, que quiere que yo sea mejor educador, porque de eso va a depender la vida de tantos chicos y chicas, tantos niños y niñas. Liderazgo, pero también tenemos una, que es la de gestión. Y la gestión es la que pone modo y orden. Sí, está muy bien el horizonte, pero aterricemos, estandaricemos y miremos si hay algo que ya nos va bien hasta ahora. El desafío de la gestión es la agilidad. ¿Y cuántas cosas todavía no somos ágiles y por lo tanto dejamos cuestiones de liderazgo por atender la gestión
¿por qué no la hacemos ágiles? Y dentro de los propios equipos, ¿quién ejerce más la función de liderazgo? ¿Quién ejerce más la función de gestión? Porque si somos todos buenos gestores, eso no sueña, vamos, ni para atrás. Si solo somos líderes que nos recordamos el horizonte, dices, bueno, ¿no? De buenas intenciones está no sé qué lleno, ¿eh? Pero dices, no nos puede pasar. ¿Cómo vamos manejando el equilibrio entre todas estas funciones directivas? Y después está la estrategia, que es la que permite hacer el cambio. Y ahí, evidentemente, vamos a poner plan estratégico. Tenemos una misión, visión, valores que nos hizo nacer en su momento y que hoy en día nos sigue dando sentido. Hay una manera de gestionar que es lo más ágil posible, pero hay un volver a reconsiderar cómo mejor podríamos hacer las cosas. Y esa es la estrategia. Esa es la que hace posible el cambio. ¿Quién es el buen estratega en nuestro equipo? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el gestor? ¿Quién es el estratega? Reconozcámonos también entre nosotros. Y sobre todo, hay una cuarta función directiva, que es la que vehicula las otras tres, y es la comunicación. Y aquí sí que es donde se nos va el mundo líquido, vamos, en 0,3. Porque al final todo es tema de comunicación. ¿Cómo comunicamos lo que queremos hacer para involucrar a todos e ilusionar a todos? ¿Cómo lo decimos? De puertas para afuera, pero también de puertas para adentro. Porque todo lo que no se comunique, primero, no existe. Y segundo, generará suspicacia. Y entonces aparecen leyendas urbanas. Y si eso circula por un grupo de WhatsApp, hemos tocado fondo. Porque sabemos que es lo más radiactivo del mundo, los grupos de WhatsApp, y más si están los padres. Bueno, pues, iba a decir contraataquemos, pero no es muy evangélico, ¿no? Generemos nosotros esa buena comunicación. Si comunicamos poco, la gente opinará mucho. Si comunicamos más, la gente seguirá opinando, pero hemos dado la posibilidad de que alguien más diga, no, yo me leí el mail que enviaron y esto lo explicaban así. Pues oye, un fueguito menos, una urgencia menos y una posibilidad más de volver a recuperar cuál es nuestra vocación esencial. Tema de comunicación para adentro y para afuera. Y sobre todo, y esto nos lo recuerda mucho Madre Montserrat del Pozo, hay que mirar a mañana para saber qué hay que hacer hoy. Esto nos lo repitió como un mantra en el confinamiento y claro, todas le decíamos menos guapa de todo. Dice, sí, a mirar a mañana, pero ya hoy no sé cómo vamos a sobrevivir, ¿no? Pero es cierto, hay que mirar un poquito más allá para saber qué es lo que tenemos que hacer hoy. Y no lo tenemos que saber todo, porque no nos hacen falta tener siempre las respuestas cuando podemos siempre hacer una buena pregunta. Y creo que todos disfrutamos ayer a la tarde con Eduard, quien lo único que nos puso a cada uno de nosotros es frente a preguntas. Y la respuesta la va poniendo cada uno, y la respuesta la va poniendo la propia comunidad educativa. Como hemos empezado con el James Webb y las estrellas y el reconsiderar, voy a explicaros un poquito de la trayectoria pues, de toda esa epopeya, ¿no? De lanzar cohetes a la Luna, ¿no? y toda esa carrera espacial de la NASA. Estos son los motores laterales. Y aquí os vuelvo a mostrar la imagen de antes. Identificáis en la fotografía lo que sería el cohete. Veis que hay esto, ¿no? Que es la nave espacial, y hay un depósito que es el de fuel, que es el que permite que todo eso pueda atravesar pues, todas las capas de la atmósfera y llegar a salir de nuestra órbita. Y al lado pues hay dos motores laterales.
es interesantísimo descubrir la historia de los motores laterales. En un plano más cercano son estos. Estos se fabrican en una zona de Estados Unidos que no está en Cabo Cañaveral, que es de donde van a salir los cohetes. Y por lo tanto, dices, ¿qué condiciona esto? Que el ancho máximo que de por vida, de momento, van a tener estos motores, viene condicionado no por la ingeniería aeroespacial, sino por el trayecto que tienen que hacer hasta que llegan a Cabo Cañaveral. Y es este ancho, el ancho de las vías del tren. Dices, ¿y el ancho de las vías del tren? Viene del ancho de los carros del Imperio Romano. Dices, uy, qué decisión tan antigua está haciendo condicionar la carrera aeroespacial en pleno siglo XX-XXI, por supuesto. Porque las decisiones que tomaremos hoy nos las han hecho tomar el mirar un poquito más hacia allá, pero sabemos que va a condicionar aquel futuro. Luego, también vamos a saber que las decisiones de hoy van a ser los problemas de mañana. Luego, dosis de humildad. Decir, chicos, la decisión que estoy tomando hoy, cuando yo ya no esté, será vuestro problema y por eso siempre me recordaréis, ¿no? Un poquito de sentido del humor, ¿no? Dices, pues de vez en cuando ya viene bien, que es la distancia óptima siempre para hacer frente a las cosas, el sentido del humor. Y evidentemente vamos a seguir hablando de estrellas, de carrera espacial, y también os dedico este libro. Este sí, dices, el líder ante la innovación. Tommaso Canonici y otros autores entrevistaron a más de 100 CEOs de distintas empresas, entidades, y a partir de aquí sacaron algún consejo, dices, que quizá también nos pueda servir y nos pueda inspirar hoy a todos nosotros. Hay una primera introducción en la que ellos se inspiran, los autores del libro, en un psicólogo de la Academia de West Point, de los Estados Unidos. Y fijaros lo que dice, la ambigüedad es causa de conflicto. Y yo reconozco que cuando ejerzo ese servicio de liderazgo, a mí esto me pone aquello un poquito en estado de ebullición porque es donde tú te reconoces. ¿Cuántas experiencias tengo de por no haber dicho en su momento lo que había que decir, se ha prolongado una situación que ha generado conflicto? Con quien sea, por confiar a veces, ¿no? Por dar una segunda oportunidad y esperar a que ya el otro se dará cuenta, ya, bueno, sí, a veces es un poco naif nuestra manera de ejercer el liderazgo, ¿no? Pero es cierto, ¿no? La ambigüedad genera conflicto. Ya, pero es que yo no lo puedo saber todo ni lo puedo sostener todo, no, ni mucho menos. Pero sí que vamos a tener que clarificar, aportar claridad a las tareas, a los objetivos. Y aportar claridad es aportar datos, no aportar respuestas, no aportar solución en todo. ¿Qué estrategias? Pues la escucha activa. Y quizá hemos, ¿no?, de definir cómo vamos a ejercer esa escucha activa para con todos nuestros públicos, y digo públicos por designar, ¿no?, las personas que trabajan con nosotros, las personas que atendemos, cómo ejercemos esa escucha activa. ¿Cómo alguna vez alguien nos dice que nos hemos pasado en lo que hemos decidido? ¿Cómo hacemos llegar? ¿O cómo realmente vivimos la queja como oportunidad de mejora? Esto en los manuales de comunicación queda estupendo, pero cuando lo recibimos, sí, hombre, vamos, ¿no? Y como venga la queja del que siempre la ejerce, pues es que ya la desautorizamos directamente. Y quizá emocionalmente en un primer momento hay que decir, pero cuando pasan 10 segundos
a lo mejor hay algo hasta en esta propia queja de aquel que siempre la ejerce, que algo me puede ayudar a reconsiderar. Pero para eso hace falta equipo que ayude a ejercer esa escucha activa, ese abrirse a nuevas ideas. Y sobre todo, esto debería ser algo que nos marcara mucho como colegios y colegios católicos, ¿no? Desglosar en pequeñas victorias aquello que vamos consiguiendo. El que la acción celebrativa sea parte de lo habitual entre nosotros. Y hoy esta actividad ha salido bien. Esto es genial y vamos a celebrarlo. Y hoy con este grupo se ha disfrutado muchísimo. Pues esto es para celebrarlo y esto es para comunicarlo, ¿no? Es decir, aquel pequeño paso mejor, hay que ayudar a que la gente se dé cuenta de lo que sí funciona bien y muy bien en nuestros coles. ¿Por qué? Porque eso es lo que anima a seguir. Hay cosas que no nos salen cada día, evidentemente, pero hay muchas que sí, pero rescatémoslas del anonimato y celebrémoslas, ¿no? Y permitamos que eso nos pueda ir así ayudando. Y hay 5 consejos que os he rescatado. Uno es con rapidez y agilidad. Entonces, que transformemos nuestra manera de trabajar. Sé que a veces las administraciones esto no nos lo ponen muy fácil, ¿no? Lo de la agilidad, la agilidad y la rapidez. Pero vamos a intentar. Todos los cambios en nuestro alrededor son exponenciales. Luego son de estos que crecen aquellos 2, 4, 8, ¿no? Y así sucesivamente. Luego nuestra manera de hacer no puede ser solo pasito a pasito, porque es que así nacimos haciéndolo así. Dices, ya, pero es que estamos hoy en un contexto muy distinto, que requiere de otras maneras, de otros cómos. Empoderemos y motivemos a los nuestros. Y aquí sí que podríamos hacernos una buena radiografía de cuánto permitimos a los nuestros que corran. Y no sé, aquí tendréis que llevarlos a la Plaza de los Patines. Me encantó esta plaza ayer por la noche, ¿no? Dices, aquí se viene a hacer el hockey. Dices, pues tú pones cancha a los tuyos. Tendría que ser una metáfora de vuestra manera de liderar. ¿Cuántas canchas les ponéis? ¿No? Porque a veces solo les dejamos que se muevan en un metrito cuadrado. No vaya a ser que nos ponga aquí ahora a pensar de otra manera, a pensar distinto. Y fijaros, el juego, ¿no? Una manera también de identificar a nuestros claustros, no por clasificar, sino por saber quién quiere, pero no sabe, no puede. Pero hay gente que viene de casa motivada. La cosa es que no sé si a las 5 salen igual de motivados. Pero ahí también nosotros podemos ejercer algo en este liderazgo, ¿no? Porque si quiero, pero no sé o no puedo, algo me tienen que ayudar desde mi equipo directivo. Me tendrán que dar formación o me tendrán que poner un metrito de cancha, si queréis, al principio, y luego ya la vais ampliando, poquito a poco. Hay gente que sabe, pero ni quiere, y sí que podría, pero es el 33%. Pues nada, con las flores que tenemos, el ramo. Esto es así, claro que sí. Y además, cuando te vienen a ver desde fuera, te piensan que ese 33 tú no lo tienes. Sí, sí que lo tienes, claro que sí. Pero de visita todos quedamos estupendos. Y el poder, hay quien quiere, hay quien no puede. Es decir, cómo nos movemos cada uno de nosotros personalmente, pero también cómo se mueven aquellas personas con las que llevamos adelante nuestra misión educativa. Reimaginar la experiencia 360, es decir, en nuevos escenarios, el alumno siempre en el centro, pero escuchando a todos. Y yo también siempre recuerdo una religiosa nuestra que decía, las familias no son nuestros enemigos. Y es interesante esto, repetírselo de vez en cuando. Dices, no, las familias no son nuestros enemigos, ¿no? Dices, bueno, pues algunas lo disimulan muy bien, ¿no? Dices, sí, pero es para que descubramos que tenemos todavía mucha área de mejora cada uno de nosotros, ¿no?
¿Cómo vamos a dar, ¿no?, esa sensación de que nos digan esto no ha sido lo más acertado? Reinventar la comunicación. Aquí os he dicho cuando repasábamos las 4 funciones directivas que es muchas veces la que nos va a dar la clave de si avanzamos o no. ¿Qué explicamos? ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo involucramos? La fuerza de los relatos, la fuerza de la palabra bien dicha, bien sentida, ¿no? Yo creo que ayer la experiencia, pues, de las poesías creo que nos puso en esta clave, ¿no? Y hasta incluso quienes no entienden, pues, el lenguaje, decías que solo por lo corporal y cómo lo decía, dices, ya tuve una experiencia así emocional, ¿no? Entonces, ¿cómo reinventamos la comunicación? Y sobre todo desde esta omnicanalidad. ¿Cómo hacemos para antes, por ejemplo, de empezar las reuniones de septiembre con las familias, de haberlas escuchado? Porque si soy tutor y tengo 30, tengo 25, tengo 20, me va a ser muy difícil. Pero ¿qué canales establecemos para escuchar a las familias? ¿Qué canales establecemos para escuchar a los propios miembros del equipo, a los profesores, a los alumnos? Para eso también nos tiene que ayudar hasta incluso la tecnología, para establecer y reinventar esa posibilidad de comunicación. Y mantengámonos siempre rodeados del equipo. Yo por eso he empezado con la primera fotografía con mi equipo, me lo he traído. Dices, hablo porque tengo equipo y puedo viajar el viernes porque tengo equipo. Dices, y qué suerte, ¿no? Y celebraremos todo esto. Y huyamos de ser líderes, tomadores únicos de decisiones. Cuando empiezas a ejercer, porque eres súper eficaz, la toma de decisiones, automáticamente vas haciendo que cada vez el equipo sea menos tomador de decisiones y más te trasladan las decisiones a ti. Y al final tú acabas diciendo, bueno, claro, es que todo lo tengo que hacer yo, es que aquí nadie se moja, es que no sé qué, es que no sé cuántos, pero es que tú has generado esa propia cultura, ¿no? Entonces, tomadores únicos de decisiones jamás. Aunque es verdad que al final cada uno de nosotros tiene que asumir la responsabilidad que tiene y ahí no la vamos a rehuir. Decir, no, sí, pero consensuado y habiendo escuchado a todos. Y como hemos empezado con las estrellas y el reconsiderar, pues estupenda. La propia metáfora que establecen los autores de este libro, ¿no? Entonces, deberíamos ser como estos astronautas, tener esa parte de visionarios, curiosos, apasionados, pero a la vez, ¿no?, que ven todo desde esa perspectiva global, pero siempre en continua comunicación con los equipos y qué necesitan de sus equipos para volver a la Tierra, ¿no? Dices, no nos desvinculemos del equipo, generémoslo, pongamos cancha a las personas, cuidemos la comunicación y sobre todo, aunque las cosas nos vayan bien, siempre pensemos que nos pueden ir mejor. Voy a acabar rescatando algunos desafíos que presenta Fernando Reimers. Y él es también una de las personas influyentes en el mundo educativo a nivel internacional. Por aquello de ver hacia dónde van los desafíos en el mundo, hacia dónde van las tendencias. Porque aunque estemos aquí en este entorno estupendo, dices, las tendencias de otros nos pueden dar pista para saber cómo mejor podríamos hacer nuestra labor. Y fijaros que propone 3 grandes áreas de desafíos. Y ahí os las dejo también como inspiración para vosotros como equipo, ¿no? Hay que evaluar los cambios en el contexto. Él habla de la importancia de el bienestar, de procurarlo con todos los alumnos, con el profesorado, asegurar el acceso y la participación de todos y, sobre todo, asegurar la situación de las comunidades. Es decir, cómo evaluamos, cómo sostenemos los cambios, calibramos los cambios en nuestro contexto. Y ahí nos requiere estar muy atentos a ese matiz. ¿Qué les pasa a estas familias? ¿Qué tienen estos chicos? O sea, no demos soluciones ni técnicas ni superficiales, porque a veces nos perdemos una parte muy grande de iceberg, donde está la clave hasta un comportamiento, porque hasta el comportamiento de los chicos es comunicación. Aquella manera de actuar te está diciendo a ti algo de fondo y hay que ir.
Una segunda gran área es desarrollar una estrategia educativa híbrida. Y eso requiere pues, repriorizar los currículums, darle una vueltita. Ellos hablan de este aprendizaje acelerado versus el aprendizaje remedial. Aprendizaje remedial, pues quizá es el famoso septiembre, ¿no? Son las recuperaciones y el volver a preguntar por no sé cuántas veces lo mismo, dices, bueno, pues esto es poco eficaz. No vuelvas a hacer pasar por el mismo camino, da otro camino, si lo importante es alcanzar el objetivo, vislumbremos otros caminos, personalicemos, ¿no?, posibilidades de aprendizaje a los alumnos. Y la tercera gran área dice aumentar la capacidad. Y evidentemente hay algo que puede hacer cada uno de los centros, que es alinearse con esa visión, misión, valores, con ese carácter propio que nos hizo nacer, con esos hombres y mujeres que supieron que si dejaban de hacer, pues lo que habían intuido, el mundo algo se perdía. Claro que sí, hay que alinear totalmente a nuestro profesorado y a nuestros equipos con aquel sueño transformador y en clave, pues evidentemente evangélica. Pero también hay que generar alianzas. Escuelas católicas es un escenario perfecto para generar alianzas entre nosotros. Pero también hay que generar alianzas con otros actores, con otras instituciones, porque quien no haga alianza, pues le va a ser muy difícil, ya no solo en la vivencia, sino en la supervivencia. Por lo tanto, estos son los desafíos que se van vislumbrando para el futuro. Y me gustaría acabar con una película que es deliciosa, y ya veis que sí, Kevin Costner me gusta, ¿eh? Hay una escena final donde, si la habéis visto o no, pero si no la habéis visto os la recomiendo, aparte por la trayectoria de las tres mujeres, etcétera, etcétera, pero hay ese juego de el superior, el mando intermedio y lo que facilita uno y lo que facilita el otro. Y fijaros que, nada, es muy breve esta escena. Kevin Costner, que es el superior, vamos a decirlo así, le dice a su mando intermedio algo interesantísimo. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Buscar al genio entre todos esos genios que tire de nosotros. O lo conseguimos entre todos, o fracasamos todos. Ya. Bueno, buenas noches. ¿Sabes cuál es nuestro trabajo? Buscar al genio de entre los genios que tire de nosotros. O lo conseguimos juntos o no lo conseguimos. Deliciosa la respuesta del mando intermedio. Ya, bueno, buenas noches. Donde queramos estar cada uno de nosotros, pues esa decisión la tomamos cada mañana cuando nos levantamos. Pero ojalá más seamos de los que detectan y ven la posibilidad grande que ofrece cada una de las personas con las que nos vamos a relacionar. Porque si hay algo de lo que va el liderazgo, es precisamente de relación. Y por eso nos tocará también, como dice el propio Fernando Reimers, pues es el momento, ¿no?, que quienes tenemos la responsabilidad de ayudar a las personas sobre las que tenemos cierta influencia, a que no pierdan la esperanza. Seamos nosotros de los que sumamos y seamos de los que, pues sí, cómo no, hacemos el ramo con las flores que tenemos. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Ens posem aquí? Sí, ens posem aquí. Gràcies, Anna. Ha estat
Un plaer escoltar-te. Si vols ens anem seient aquí perquè durant la teva ponència hem rebut algunes preguntes a través d'aquest codi QR que heu emprat i si et sembla Molt bé. vaig a formular-les. La primera pregunta és com recuperam la motivació d'una part del claustre que l'ha perduda? Bona pregunta. Si tingués la resposta, doncs potser no em trobaria a vegades també amb les mateixes dificultats compartides, no? Però a veure, és molt difícil motivar la gent quan la gent no ve motivada de casa. I això hi ha molts d'aquests experts que també ho expliquen. I el primer, el Xavier Marcet, no? Que diu s'ha de venir a l'escola motivat des de casa, com s'ha de venir esmorzat de casa, no? Però sí que és veritat que hi ha maneres de generar aquesta necessitat a vegades del canvi. Per això deia abans també de la importància de la comunicació. Si no expliques el per a què de tot allò que valdria la pena, és molt difícil que la gent s'assumi. I això cal explicar-ho moltes vegades i molt freqüentment. I a vegades donem per suposat, jo crec que de manera molt lleugera, que tothom ja sap aquest per a què. I aquí, qui tenim aquesta responsabilitat de lideratge a les escoles, hauríem de dir molt sovint aquí treballem per això, però un per a què una miqueta més llunyà del que pot ser finalitzar una etapa o aprovar una selectivitat. Aquí treballem per millorar el món. Sabeu aquella pregunta que hi ha, no? ¿De qué trabajas? Clar, si dices, soy profesor, entonces vamos, ya has salido al partido a perder, ¿no? Pero clar, dius, ¿de qué trabajas? Dices, no, yo mejoro el mundo. Clar, dius, això, ¿mejoras el mundo? Dius, ¿y cómo lo haces? No? Dius, ja has enganxat, no? A la persona que t'escolta. Doncs a vegades jo crec que diem massa ràpid i em seguiu amb la metàfora, no? Què fas? Què ets a la vida? Professor. I quasi anem demanant com perdó. Dius, no home, no, milloro el món, canvio vides. I clar, això és engrescador, no? Però no, potser no ho fem massa, no? I això caldria dir-ho més. I potser també seria interessant que pensássiu en aquests moments que crec que heu marcat la vida de molts nins i nines que avui són adults. Evidentment. És a dir, pensar en tots tenim un professor que ens ha marcat Evidentment. i que hem tingut un abans i un després, i això no passa en moltes professions. No? Totalment d'acord, no? Ahir portàvem els noms aquests al palmell de la mà que ens va fer l'Eduard, no? I segur que nosaltres hem tocat moltes vides, el que passa que moltes vegades també per mantenir-nos així humils no rebem aquests inputs. Treballes molt posant la llavor i veient a vegades poc els fruits a llarg plaç, però també la vida a vegades et dona una miqueta aquest regal, de veure una mica de retorn, de dir, que maco això, no? Com ahir, per exemple, l'experiència de l'exalumne, no? Dius, que maco, no? Una persona que viu d'aquest amor a la paraula i a la filosofia i al pensament. Però, escolta, si això no ens anima, dius, mare meva, ja estem molt greus, no? La següent pregunta és com condiciona el teu lideratge el teu ser creient i la teva identitat catòlica? Com condiciona? Jo diria que des de dintre jo crec que ho banya tot. O sigui, jo no m'entenc o no m'explico a mi mateixa sense aquest sentit religiós transcendent. Vull dir, i un s'aixeca pensant o resant, allò de va Senyor, anem, que avui ens esperen. Condiciona al 100%, en el meu cas. I això a vegades és el que desperta també l'interrogant en l'altre que et veu. Dius, pues tu a les 8:30 ja estàs sonriendo? I clar, dius, sí, espècimen raro, però i clar, no és perquè no tinguis son o perquè no estiguis cansat o perquè no tinguis problemes, sinó perquè hi ha algú que t'està empenyent aquest servei. I si val la pena plantejar-se moltes d'aquestes coses del lideratge, de com creem equip, és perquè la nostra vocació és de servei. I això, dius, s'ha de fer bé? Sí, però es pot fer molt millor. Però, Mar, també hi deu haver dies dolents. I tant, sí, jo també els tinc.
i molts, però també va generant possibilitats, no? Dius, bueno, mails de queixes o situacions que no desitges o que de cop i volta alguna cosa a l'escola gira, dius, i ara això d'on ve? Evidentment, perquè si no, no estaríem vius, però són els nostres problemes, no? Una altra religiosa nostra sempre deia, si ens dediquéssim a fabricar sabates, tindríem uns altres problemes. I ella ho deia per no renunciar als nostres problemes. I ho feia en aquest sentit també de realitat i de servei. Són els nostres problemes. Per tant, hem d'entendre que cert conflicte en el dia a dia pot existir i cal sostenir-ho. Però és que si som creients, què més? I la darrera pregunta et demanen alguns consells per gestionar el lideratge d'aquells que saben i que poden, però que no volen. No volen. 33% d'irrenunciables. Doncs bé, amb aquest 33% d'irrenunciables, potser l'indicador de qualitat seria a veure si del 33 passem a un 32, no? I si en guanyem algun més. I com que es mouen en el camp de... que no hi ha ni la paraula, doncs a vegades també cal pensar què és allò irrenunciable que jo també et demanaré. I aquí a vegades val certa valentia. T'agradaria que tothom estés super uau, no? L'expressió aquesta que ahir també utilitzava l'Eduard, no? De uau, moment de plenitud 24/7. Però no estem així i, per tant, a qui detectes que no està així, hi ha d'haver també un mínim irrenunciable que li has de preguntar. Però sí que per experiència no parlar o no fer front, en el bon sentit, a aquestes persones no soluciona aquest mínim que podrien fer i que dius, pues todavía no me lo dan, no? I hi ha un aspecte molt intel·ligent i molt desafiador que també proposa Adam Grant, que és no establir mai batalla, sinó sempre ball. I és molt diferent. En el ball, en la dansa, de dos, també hi ha aquest cara a cara, però llavors és a veure com trobem aquest punt perquè aquest cara a cara ens permeti cert moviment. Però bueno, que això ja cal demanar-ho també a la Carta dels Reis. És un repte. Sí, molt. Fins aquí les preguntes i ara anem a veure si heu utilitzat aquest codi QR per posar aquestes paraules i poder fer aquest gran nígul, aquí el tenim, i hem de triar, Marc, 3 paraules, les que siguin més grans, perquè puguis escriure en aquests curets que tenim aquí i posar-los en aquest arbre dels educadors. Jo vaig reconsiderar comunicació. Comunicació. Què més veieu? Què més veieu? Així que destaqui. Repensar. Repensar, segueix allà, comunicació. Reconsiderar. Reconsiderar la tenim clara, no? Sí, jo crec que... Ara es va movent la cosa, Que comunicació, sí, perquè continuen, no? Continueu posant algunes paraules i mentre es vagin posant es va movent aquest núvol. Reconsiderar, comunicació... I repensar, diguem, no? Què trobeu? Repensar potser és massa sinònim de reconsiderar. Sí, és massa. Equip. Equip, sí, d'acord. I de reconsiderar comunicació i equip. Sí, no? Val la pena. Molt bé. Doncs posem-les. I és el moment d'escriure aquí, repensar, comunicació i equip. Són les paraules que heu triat, que us han inspirat aquesta ponència de Marc Sánchez Izuel durant aquests
60 minuts aproximadament que ens ha regalat també aquesta ponència. I són tres paraules inspiradores que anem a col·locar a l'arbre. en aquest arbre. Molt bé. Perfecte. Aquí tenim, idò, moltíssimes gràcies a Mar Sánchez Izuel. Gràcies. Gràcies. Ha estat un plaer. Abans, això volia dir, abans de marxar, l'Anna Núñez li fa entrega d'aquest regal a la ponent. Gràcies.